hemos leído esos 12 primeros versículos y quiero centrarme esta mañana en la figura que aparece en este capítulo 3 de Mateo, que es ¿quién? Juan el Bautista. Ahora, puede ser que lo hayas escuchado en alguna ocasión, puede ser que no lo hayas escuchado nunca, pero Juan el Bautista también se le llama Juan el Bautizador. ¿Cómo el Bautizador? Porque el bautizador, ¿qué era? Su profesión, ¿de acuerdo? En aquellos tiempos ¿habían apellidos? No habían apellidos. ¿Cómo se conocía a la gente? Pues Juan el hijo de tal, José el hijo de tal, y a Juan se le conoce por su oficio. Y el oficio ha llegado a ser un nombre, pero por eso digo que se le puede conocer como Juan el Bautizador, y seguramente en algún momento escucharéis Juan el Bautizador en vez del Bautista. La cuestión es que él bautizaba, y vamos a ver un poco de este personaje que nos debe llamar la atención, porque tiene varias cosas curiosas este Juan. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Lo primero que cuando aparece la figura de Juan el Bautista es que él tuvo un nacimiento también especial, igual que lo tuvo Cristo. El nacimiento de Cristo es profetizado, y el nacimiento de Juan el Bautista es profetizado también. Lo tenemos un poquito más adelante, en el Evangelio de Lucas, ahí al principio. Capítulo 1 de Lucas. Tenemos esta historia de cómo fue anunciado el nacimiento de Juan. Fijaos en el versículo 8. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. No debemos pensar, uy, este es un miedoso, este Juan, este Zacarías, porque entendamos que cuando los sacerdotes les tocaba ministrar en el templo, leemos aquí que le tocó en suerte ofrecer el incienso, ¿verdad? Eso dice el versículo 9. Igual le tocaba en suerte hacer otra cosa en ese templo. O sea, no se entraba a la presencia o a ese lugar santo todos los días. Cualquier persona se entraba al cambio de panes y ciertas cosas, pero entraba gente distinta cada día. Puede ser que Zacarías fuera la primera vez que entraba en el lugar santo, en ese sitio que sabemos poco iluminado, con mucho misterio, la presencia de Dios, el lugar santísimo donde reposaba la presencia de Dios, está un poquito más adelante, tapado por una cortina, y Dios está ahí, su presencia está ahí. Así que Juan estaría seguramente ya agitado, nervioso por entrar a hacer eso tan especial. Y se le aparece este ángel, y Zacarías se turba y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ahora voy a empezar diciendo que Zacarías tendría que ser un hombre de fe. ¿Por qué digo esto? Sabemos que Zacarías y su mujer Elisabet eran ancianos, eran mayores. Pero fíjate que Zacarías sigue clamando por un hijo, ¿sí? Es lo que dice ahí. Dice: tu oración ha sido oída. Zacarías estaba clamando por un hijo cuando seguramente su mujer había cesado con la costumbre de las mujeres. Entonces estaba pidiendo un milagro Zacarías, y Dios escuchó ese milagro, y por eso digo que Zacarías sería un hombre de bastante fe.
Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, tu oración ha sido oída. Versículo 14, el final del 13: y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. Voy a decir lo siguiente: no existen grandes hombres. No existen grandes hombres en la historia. Creo que lo he dicho en algún momento. ¿Qué existen? Existen hombres que han sido grandemente usados por Dios, que es distinto. Porque los hombres somos todos pequeños, faltos de poder, incapaces. ¿Por qué dice aquí que sería grande delante de Dios? Pues lo dice, nos aclara la razón un poquito más abajo. Dice: no beberá vino ni sidra, y la respuesta es lo que viene ahora. ¿Por qué iba a ser grande? Porque iba a estar lleno del Espíritu Santo. Iba a ser grande igual que cada uno de nosotros puede ser grande delante de Dios cuando está lleno del Espíritu Santo y su vida está movida por el Espíritu Santo. Cuando la carne ha dejado de impulsar y cuando lo que impulsa y mueve la vida es el Espíritu Santo, entonces se puede ser grande. Y grande porque tienes el Espíritu Santo de Dios y reflejas esa grandeza. Dice ahí el versículo 15: no beberá vino ni sidra. Voy a aclarar que la llenura del Espíritu no tenía nada que ver con que no bebiera vino ni sidra, ¿de acuerdo? El no beber vino ni sidra era una costumbre de los nazareos, y recordad que hay una diferencia entre nazareno y nazareo, ¿de acuerdo? El nazareno es el nacido en Nazaret, y el nazareo era una persona que hacía un voto en consagración a Dios. Y el voto era abstenerse de cosas que eran lícitas, cosas que él tenía derecho a hacer, dejaba de hacerlas para consagrarse a Dios. Hay otro, uno muy famoso, era este que era muy fuerte, Sansón. Él tenía un voto de, ¿recordáis qué? No comer, lo mismo, no beber, y aparte cortarse el pelo. Y eso era un voto de consagración hacia Dios. Cuando la gente le ofrecía vino a Sansón o le ofrecía vino a Juan, vino sidra dice ahí, y él decía: yo no tomo esto. ¿Pero tú no tomas esto? ¿Por qué no tomas tú esto? Porque yo soy de Dios, porque yo estoy consagrado a Dios. Y se vería que era una persona especial, como lo fue Juan, como lo fue también Sansón. Eso era un voto que se podía hacer voluntariamente, o en este caso lo podían hacer los padres. Pero la cuestión es que Juan tiene ese voto sobre él, y eso ya comienza a hacerle especial. Fijaos, versículo 16, versículo 15 dice que será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y eso es algo también especial, porque dice que él nacería y continuaría con el Espíritu Santo dentro de él, cosa que no pasaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre personas y las capacitaba temporalmente. Hemos mencionado a Sansón. ¿Sansón tenía el Espíritu Santo dentro de él permanentemente? No, aunque era nazareo, aunque había hecho estos votos. Pero en el Antiguo Testamento, siempre que el Espíritu Santo baja, capacita temporalmente. Recordáis que de Sansón dice: y bajó sobre él el Espíritu y tiró esas columnas y mató a no sé cuántos, porque bajó sobre el Espíritu. Pero Juan el Bautista lo lleva de por sí. Por esto es también este Juan el Bautista. Dice el versículo 16: hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Y luego esto causa un poco de confusión en el futuro con Juan, estas frases que aclararemos.
Pero dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Quiero señalar dos cosas que nos hablan de la deidad de Cristo. Fijaos que el versículo 17 dice, irá delante de él, ¿delante de quién? Pues vamos al versículo anterior, ¿y de quién está hablando? Está hablando del Señor Dios de ellos. Entonces, dice que Juan el Bautista iría delante del Señor Dios de ellos. Esto afirma que Cristo es Dios. Claro, le está llamando Señor, le está llamando Dios. Juan el Bautista vino justo delante de ¿quién? De Cristo. Pues aquí tenemos otra demostración de su deidad, para cuando os enfrentéis a personas que no creen que Cristo es Dios, que las hay por ahí. Versículo 18, hay esta escena que ya todos conocemos, que Zacarías no está muy seguro de lo que va a pasar y el ángel le dice que se va a quedar mudo y todo esto. Pero cuando nos dice que sería grandemente usado por Dios, que sería usado para que el pueblo de Dios se volviera a Él, nos tiene que aparecer ahí unas preguntas. ¿Por qué? ¿Tenemos mucha información sobre el ministerio de Juan? Oye, pues no tenemos mucha información. Tenemos mucha información sobre muchos ministerios. Lo llamo ministerios así. Tenemos mucha información sobre lo que hizo Elías, sobre lo que hizo Isaías, sobre lo que hicieron grandes profetas. Pero llegamos a Juan y la verdad es que no tenemos mucha información. Este hombre que iba a ser tan especial, y fijaos, a ver, volvemos a Mateo. En Mateo 3:5 fijaos, y salía él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán confesando sus pecados. Esto es básicamente el ministerio que tenemos de Juan. No tenemos mucho más en la Biblia, pero Dios le llama en un poquito más adelante, en el capítulo 11 de Mateo, aún con ese poquito ministerio que vemos. En el capítulo 11 de Mateo leemos el versículo 11 y dice, de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. ¿Entendemos lo que está diciendo? Está diciendo, el hombre más grande que ha nacido, y claro, aquí se refiere a hombre nacido de mujer, Cristo era Dios 100% y también era hombre 100%. Pero de los puramente hombres, por decirlo así, no se ha levantado otro mayor que Juan, el más grande. Tenemos a Elías lleno de milagros, haciendo un montón de milagros. Tenemos a Eliseo que pide doble porción del espíritu de Elías y hace más milagros que Elías. Tenemos a Moisés separando, por el poder de Dios, separando el mar rojo. Tenemos un montón de milagros. Tenemos un montón de relatos de ministerios enormes, pero resulta que el hombre más grande es Juan. Y lo gracioso es que no tenemos mucho de su ministerio. Y aquí hay un principio espiritual para que metamos aquí en la mollera. La grandeza de un ministerio no se mide por la fama del ministerio. La grandeza del ministerio tampoco se mide por el número de los que están en el ministerio. Hoy en día hay ministerios enormes que hacen campañas evangelísticas y se salvan miles.
Tenemos gente yendo a otros lugares del mundo y predicando el Evangelio y las masas se convierten. Tenemos en muchos lugares del mundo iglesias con miles de personas que alcanzan a barrios enteros. ¿Y qué decimos nosotros? Eso es un gran ministerio. Pero yo digo, hay ministerios que no tenemos ni idea que existen, ministerios que jamás van a salir en la televisión, que jamás van a tener el reconocimiento del hombre y van a ser grandes. ¿Sabéis qué pasa lo mismo con los hombres? Nosotros nos fijamos en los grandes predicadores, ¿verdad? Y decimos, wow, predica delante de 2000. Mira lo que ha hecho, mira las almas que ha salvado. Y yo estoy seguro que hay muchas personas que jamás se han subido a un púlpito a predicar y que tienen ministerios más grandes que estos grandes predicadores. Porque no se basa en el reconocimiento del hombre, la grandeza del ministerio. Estoy seguro de que habrá gente que en oración tiene ministerios más grandes que estos grandes predicadores que salen en internet y que todo el mundo le escucha sus predicaciones. La cuestión es que sabemos poco de Juan, sabemos que es el más grande de los hombres nacido de mujer, sabemos que su ministerio se solapa sobre el ministerio de Cristo, porque cuando tenemos un periodo, no muy grande, pero tenemos un periodo donde Cristo está con sus discípulos y Juan, ¿qué sigue haciendo? Juan sigue bautizando. Tanto que en el capítulo 11 de Mateo, los discípulos de Juan van a ver a quién, a Jesús, a los discípulos de Jesús, y decimos, oye, pero lo lógico es que todos fueran a Cristo. Pero Dios tenía su plan con Juan el Bautista. Dios tenía su plan. Sabemos que muchos salían, ahí volviendo al principio de Mateo, muchos salían a él de Jerusalén y de toda Judea y le escuchaban su mensaje. ¿Cuál era el mensaje de Juan el Bautista? Arrepentíos. ¿Y por qué el mensaje de arrepentíos? Y nos lo va a aclarar bastante cuando vamos a Isaías, el capítulo 40, y leemos la profecía original que aquí se está cumpliendo. Vamos al libro de Isaías, el capítulo 40. Hay que aclarar que el libro de Isaías está dividido, como varios de los libros proféticos, está dividido en secciones de profecía. Cuando llegamos al capítulo 40, está empezando otra sección de profecía distinta. Viene Isaías en los capítulos anteriores profetizando y hablando de lo que está pasando en ese momento alrededor de él. Si veis el capítulo 39, está hablando de Ezequías. Y esta escena en la que Ezequías recibe a los enviados de Babilonia, y no la vamos a leer, pero varios enviados de Babilonia, un país muy lejano, un país muy pequeño, que no es poderoso, que no es un peligro, vienen al rey Ezequías y el rey Ezequías le enseña todos los tesoros de su palacio. E Isaías va y profetiza contra Ezequías y le dice, todo esto que les has enseñado se lo van a llevar. Y Ezequías, me imagino que abriría los ojos y diría, ¿los babilonios se van a llevar mis tesoros? ¿Ese pueblo tan pequeño, ese pueblo incapaz de destruir nada? ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo, Ezequías muere y Babilonia, ¿qué va haciendo? Se va haciendo enorme, Y el salto que tenemos
del 39 al 40 es un salto temporal, porque en el 39 nos dejamos al rey Ezequías cuando Babilonia no es nada, y en el 40 hasta el final, los 26 capítulos siguientes, del 40 al 66, lo que está hablando Isaías es de algo que no ha ocurrido, si no, no sería profecía, pero de algo que ocurriría, que sería esta deportación a Babilonia, y del consuelo que tenían que tener los exiliados en Babilonia. ¿Entendéis? Está haciendo una profecía a gente que está en una situación que todavía no ha pasado. Es un poco confuso el libro de Isaías, es un libro bastante complicado, pero fijaos ahí el versículo 1 de Isaías 40. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Cuando Isaías está diciendo esto, el pueblo no ha sido castigado, ¿de acuerdo? Lo sería en el futuro, y está haciendo una profecía para el futuro. Versículo 3. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Esa voz que clama en el desierto, ¿quién era? Juan el Bautista. Juan el Bautista salió al desierto a predicar. ¿Por qué no predicó Juan el Bautista en Jerusalén? En Jerusalén le iban a escuchar todos. ¿Por qué no predicó en Samaria? Le iban a escuchar todos. ¿En Galilea? ¿En Betábara? ¿Por qué no? Porque la profecía era voz que clama, ¿dónde? En el desierto. Y Jerusalén, toda Judea salía al desierto. Tengo aquí una foto. Y el desierto de Judea, Judea es esta zona, así que el desierto de Judea puede ser todo esto. Sabemos que estaba bautizando en el Jordán, ¿sí? Esto es el río Jordán. Así que seguramente Juan el Bautista estaría por algún punto aquí, porque todo esto es considerado el desierto de Judea. Entonces él estaría por ahí en algún punto. Y la profecía es que clamaría desde el desierto y que la gente le escucharía. Ahora, el ministerio de Juan el Bautista dice, ahí el versículo 3, preparad camino a Jehová. Y nos hace una descripción muy interesante de cómo preparar el camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad. ¿Sabéis que arriba cuando dice preparar camino a Jehová, la palabra literal es barred camino a Jehová? Barred camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. ¿Qué es enderezar una calzada? Antiguamente, pasa todavía en nuestros días, un ejército quiere entrar en una zona y manda primero a un escuadrón que se llama zapadores. No sé si habéis escuchado de los zapadores. Los zapadores son los que, si hay que hacer un puente para que el ejército pueda pasar, construyen un puente. Si hay que derribar un monte porque está en medio y el ejército no puede pasar, derriban el monte. Ellos están preparando el camino para el ejército que viene. Antiguamente, los reyes orientales no iban, y más los que tenían que andar por el desierto, no iban por autovías bonitas y grandes y cómodas. ¿Cómo iban? Por valles, por cuestas, por pedregales. Iban por sitios muy complicados y sabemos por la historia que estos reyes mandaban primero a un escuadrón a hacer ¿qué? A acomodar el camino. Que el gran rey no tuviera que andar por esos sitios, o su caballo no hubiera riesgo de que se tropezara o se rompiera una pierna y se cayera. E iban preparando el camino para que el rey fuera. Iban enderezando calzadas. Fijaos versículo 4. Todo valle sea alzado. Tú entras en un valle y ves la carretera y la carretera baja y sube, ¿verdad? ¿Qué dice? Todo valle sea alzado.
que no hayan esas bajadas, que esa bajada sea rellenada para que el rey pueda venir de forma más cómoda. Después dice, bájese todo monte y collado. Que el rey no tenga que escalar una cima que le sea difícil, sino que sea cortados esos montes para que sea fácil la llegada del rey. Lo torcido se enderece y lo áspero, cuando habla de áspero, está hablando de una cordillera, de algo muy, muy difícil de pasar, de que todo eso se allane, se arregle. Y cuando todo eso pase, se manifestará la gloria de Jehová. ¿Qué estaba haciendo Juan cuando profetizaba, cuando predicaba? Estaba preparando el camino para Cristo. Ahora, esto tiene que ser en términos espirituales. ¿Qué estaba preparando Juan? Los corazones de los que escuchaban. ¿Y cómo preparaba los corazones de los que escuchaban? Con su mensaje que era: arrepentíos. El principio de que Dios obre en tu vida, el principio de que Dios te use, el principio de que Dios te salve, siempre tiene que pasar ¿por dónde? Por el arrepentimiento. Hoy en día se habla de aceptar al Señor y la gente pasa y ¿quieres aceptar al Señor? ¡Sí! Y lo aceptas y puede ser que Dios pase a formar parte de tu vida, igual que el trabajo forma parte de tu vida, o las amistades forman parte de tu vida, o conducir el coche forme parte de tu vida. Pero lo que estaba diciendo aquí, lo que estaba predicando Juan, era arrepentimiento. Sois malos, hacéis las cosas mal. Y nosotros tenemos que empezar por ahí. Señor, soy malo, necesito tu salvación. Señor, soy malo, necesito que me ayudes a andar la vida cristiana. Dice ahí que se manifestaría la gloria de Dios cuando el camino hubiera sido preparado. Sabéis, nosotros también tenemos que preparar algo. Juan el Bautista preparó el camino para el Señor y la semana que viene vamos a entrar en profundidad en el mensaje de Juan, quién era Juan. Pero también hay una preparación para nosotros. Igual que Juan venía preparando, ¿qué es lo que nosotros tenemos que preparar? Muy bien. Israel estaba esperando a su Mesías, ¿verdad? ¿Qué estamos esperando nosotros? Estamos esperando que Cristo vuelva. ¿Recordáis una parábola en el Nuevo Testamento sobre 10 vírgenes? ¿Sí? Eso está en Mateo 25. Tenemos esta parábola que nos habla de que 5 de ellas, dice el versículo 2, el versículo 1 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Y he dicho ya en alguna ocasión que esto no es que un esposo se va a casar con 10 vírgenes, ¿de acuerdo? Según la costumbre judía, el esposo pasaba y todo el mundo... El esposo iba desde su casa de sus padres, recogía a la esposa y luego se iban a la casa que él había preparado. Era toda una comitiva. Y la gente, los invitados de las bodas, a esas bodas, iban todo el rato detrás del novio. ¿De acuerdo? Y el novio pasaba por diferentes lugares y todos los invitados, ¿qué hacían? Se iban detrás. Los invitados
del esposo, estuviera solo en ese momento o estuviera con la esposa. Todos iban detrás. Estas 10 vírgenes no está hablando de 10 mujeres que se van a casar con el esposo. Está hablando de 10 invitadas a la boda que estaban esperando que el esposo pasara. ¿Para qué? Para irse con él. Y nos habla de que 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿De qué está hablando? Lámparas, aceite, todo esto. Es tan sencillo como que está hablando de que las vírgenes estaban, las 5 prudentes estaban preparadas. Las 5 insensatas, ¿qué hacían? Pues cualquier cosa, pero no estaban preparadas. Nosotros formamos parte de esa imagen. Nosotros estamos esperando que nuestro Señor venga a por nosotros. Y estamos esperando y estamos deseando que cuando Él venga, ir detrás. Igual que estas vírgenes, cuando las 5 prudentes, cuando pasa el esposo, se van con el esposo. Nosotros estamos esperando que venga nuestro Señor, pero es necesario absolutamente que estemos ¿cómo? Preparados. Y sabéis, creo que es un problema en todos nosotros, que se nos pasa, se nos olvida que Cristo puede venir en cualquier momento, que Cristo puede sonar la trompeta y desaparecer. Y mientras estamos en esa espera, nos distraemos y empezamos a desear las cosas del mundo. Y puede ser que Cristo venga y tú no estés preparado. Puede ser que Cristo venga y tú hayas estado jugando con Cristo. Hayas estado jugando con la salvación. Hayas estado diciendo, sí, yo creo, pero al final para mí Dios no es nada. Para mí Dios, bueno, es una creencia que me da paz. Y Dios no es eso. Dios es una creencia que da paz, pero es muchísimo más que eso. Es vida. ¿Por qué? Fijaos una cosa. En el cielo lo más espectacular, lo más grande que va a haber, ¿qué es? Dios, claro, no van a ser las calles de oro. Las calles de oro son muy bonitas, ¿de acuerdo? Y seguramente serán preciosas esas calles de oro. Pero lo más grande es Dios. El cielo es el cielo porque está Dios. El infierno es el infierno. Tú dirás, ¿por qué está Satanás? No. El infierno es el infierno, ¿por qué? Pues no está Dios. Y nosotros vivimos la vida sin saber que ciertas cosas de las que hay en el cielo, nosotros las disfrutamos ya. ¿Qué hay en el cielo? La presencia de Dios. ¿Nosotros disfrutamos la presencia de Dios? Oye, ¿es verdad? Sí. Espera, ¿qué más hay en el cielo? Hay alabanza en el cielo. ¿Nosotros alabamos a Dios aquí? Ah, pues sí. ¿Qué más hay en el cielo? Comunión los unos con los otros. Van a estar toda la eternidad, espero, con la persona que tienes al lado. Mírala bien y espero que te caiga bien, porque vas a estar con ella mucho tiempo. Va a haber una eternidad de comunión. Y fijaos una cosa, ¿por qué querrías estar toda la eternidad en comunión con Dios si no quieres estar en comunión con Él aquí? Si tú no deseas estar con Dios aquí, ¿por qué deseas estar con Dios en el cielo? Si no deseas alabar a Dios aquí, ¿por qué deseas alabarle en el cielo? Si no deseas estar en comunión con los hermanos aquí, ¿por qué desearías hacerlo en el cielo? Pero sabéis, nosotros, como somos carnales, como somos terrenales, cuando pensamos en el cielo, pensamos en las cosas que hay aquí, pero mejoradas. ¿Verdad? Comida. Algunos piensan en la comida del cielo. Alguno que no ha desayunado esta mañana piensa en la comida del cielo. O piensas en ver lugares que estando en la eternidad estoy seguro que veremos planetas, veremos todos los lugares de la tierra mejorados, porque habrá un cielo nuevo y una tierra nueva.
Pero deseamos cosas de aquí mejoradas. No deseamos lo que realmente en el cielo tiene valor, que es la comunión, la alabanza y el estar con Dios. Por eso Cristo habló de no améis al mundo. Porque está en nosotros, está en nuestra tendencia desear el mundo. Pero debemos estar preparados para eso. ¿Cómo nos preparamos para todas las cosas del cielo? ¿Cómo nos preparamos para tener comunión con Dios en el cielo? Pues teniendo comunión con Dios aquí. ¿Cómo nos preparamos para tener comunión con todos los elegidos, con todos los hermanos en el cielo? Teniendo comunión aquí. ¿Cómo nos preparamos para alabar? Alabando aquí. Espero que ninguno de nosotros estemos esta mañana jugando con la salvación. Al final de la parábola, en medio de esta parábola, y hay mucho que decir de esta parábola, pero el esposo pasa y las 5 insensatas, ¿qué hacen? Pues se quedan. No pueden seguir al Señor, no pueden seguir al esposo. Ahora creen que son listas y se van a comprar aceite. Se van a comprar aceite y con su lámpara bien llena, ahora sí, bien llena su lámpara, se van a la puerta del lugar donde están, y todo esto es un símil, una parábola, donde están teniendo esas cenas, esas bodas. Y ellas llegan, tocan la puerta, eso es el versículo 11, diciendo: Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que nos conozco. Y lamento mucho decir que habrá muchos, o hay muchos cristianos que dicen ser cristianos y Dios no les conoce. Porque cuando tenían que haber ido a estar con Cristo, no iban. Porque cuando tenía que haber esa intimidad con Cristo, esa oración, esa lectura, no aparecieron nunca. Y Dios no les conoce. Espero que ninguno esté jugando al cristianismo. Jugar al cristianismo es muy peligroso. Porque jugar al cristianismo te puede dar una falsa sensación de que yo soy hijo de Dios. Y nadie que juega al cristianismo va a estar en esa boda del Cordero. Nadie que juega al cristianismo, Dios le conoce. Preparemos nuestros corazones. Juan el Bautista vino a preparar los caminos para el Señor. Y nosotros tenemos la oportunidad de preparar nuestra vida para que cuando Cristo venga, nosotros nos vayamos en gozo a ver a nuestro amado Señor. Vamos a ver. Gracias al eterno Dios, porque nos has provisto lo necesario para estar preparados. Nos has provisto esa puerta estrecha que es tu Hijo Jesucristo, en donde encontramos la salvación. Te pido por cada uno en esta mañana, Señor, si hay alguno que tiene que reconocer que Dios no es nada en su vida, que simplemente es algo más, simplemente Dios es un rato el domingo, o que no tiene esa comunión, que no conoce a Dios personalmente, que Dios no le va a conocer a él. Señor, que ninguno salga de aquí esta mañana con el corazón frío, con el corazón alejado, que se eche en sus rodillas en arrepentimiento, que clame a ti, al que das vida, al que perdonas, y viva la vida como de verdad se vive, que es en comunión contigo. Gracias por tus misericordias, en el nombre de Cristo. Amén.